por Fabián Peña, en mi persona. Y pues mi tema de exposición es la máquina. A continuación les voy a dar el concepto y la introducción. Entonces, principalmente, ¿qué es la máquina anestésica? La máquina anestésica es un equipo médico que permite suministrar gases anestésicos a nuestro paciente para situaciones quirúrgicas operatorias. También dice que permite controlar la función respiratoria de nuestro paciente y nos permite llevar un control de este mismo. Siempre se ha tratado de mejorar esta herramienta porque es una muy buena herramienta con el pasar de los años, hasta su punto que ha podido llegar, además de suministrar este anestésico, que la anestesia pues es un fármaco que bloquea la sensibilidad dolora y sentido de este. Además de permitir eso, permite monitorear la respiración, la temperatura, la transmisión cardiovascular, la profundidad respiratoria y neurovascular. Bueno, yo les voy a dar el pre y post operatorio y la valoración. Entonces, el estado preoperatorio del paciente principalmente se miran antecedentes que puedan ocasionar algún tipo de complicación posoperatoriamente, como lo es la diabetes, la insuficiencia renal, alergia a medicamentos o cardiopatía, entre otros más. Valoramos la condición del paciente, digamos, a nivel de temperatura, de condición física, respiratoria, y pues si existe algún tipo de reflejo nauseoso, algún tipo de ganas de vomitar. También verificamos la identificación del paciente, su procedimiento a realizar, el médico tratante, su cirujano y pues su expediente clínico como tal. Verificamos si ya hubo algún tipo de complicación o acontecimiento que pudo haber pasado en otro evento similar y tratamos de que en este caso no nos vaya a complicar. Preparamos todo, la técnica anestésica y la duración del medicamento como tal, pues para poder contabilizar y poder saber cuánto nos puede durar nuestro paciente con este medicamento para evitar algún tipo de complicación y pues que en su caso pueda despertar en el procedimiento. Y postoperatoriamente hay 3 fases. Entonces la primera es intermediata, que es la fase en la que se le proporciona la atención a nuestro paciente en la sala de recuperación durante las primeras horas en la sala de hospitalización. Es la atención que le brindamos a nuestro paciente en su momento que sale y está en sala de recuperación. La siguiente fase es la mediata, que es la fase en la que nosotros brindamos nuestra atención a nuestro paciente durante la convalencia de la cirugía hasta la alta, es decir, es la fase intermedia entre el que sale hasta que se le da de alta como tal a nuestro paciente, es la que siempre brindamos como tal. Y la tardía, la fase tardía, que es la última, es la planeación que se debe dar al paciente de alta y pues la enseñanza de los cuidados necesarios en el hogar y las recomendaciones especiales que debe tener después del procedimiento que se le realizó. Eso es todo lo que yo les voy a explicar como tal y pues los dejo con mi compañero Fabián Peña, que va a explicar su parte de la máquina, partes de la máquina y los medicamentos que usamos para los procedimientos. Muchas gracias. Suministración y mezcla de gas y vapor en una máquina de anestesia. Habrá un enfoque en la suministración de gas, el flujómetro, los vaporizadores y el circuito de anestesia. También se repasará los problemas comunes relacionados a los componentes de la máquina. Hay 2 formas de suministrar gas. Suministraciones centrales, por medio de conductores en las paredes, y cilindros, llenados con gas comprimido. Por lo general, ambos contienen óxido nitroso, gas de oxígeno y aire médico, que contiene alrededor del 22% de oxígeno.
y están marcados por un código de colores. Los estándares estadounidenses y europeos utilizan códigos de colores diferentes, así que áreas que usan equipos de ambas regiones pueden tener ambos códigos. En este video, el oxígeno es verde, el óxido nitroso es azul, el aire médico es amarillo y la manguera de salida es de color púrpura. La suministración central se utiliza bajo condiciones normales. Problemas como apagones pueden causar el uso de cilindros. Las suministraciones centrales de los conductores de la pared se conectan a puertos sobre los cilindros en la máquina de anestesia por medio de tubos gruesos. Además de tener un sistema codificado en colores, las conexiones de los tubos en la pared están diseñadas para cada tipo de gas. Reguladores de presión principales que separan el circuito de gas de alta presión del circuito de presión intermedia antes de los flujómetros. Hay uno para la suministración de óxido nitroso y otro para la suministración de oxígeno. Estos reguladores primarios de presión funcionan a reducir directamente la presión a medida que ésta entra en el flujómetro, a través de la disminución de la presión del tubo de gas a alrededor de 50 psi o libra por pulgada cuadrada. Hay válvulas localizadas entre el circuito de presión intermedia y el circuito de presión baja que sirven para controlar la presión de gas que entra en los flujómetros. Estas válvulas pueden ser manualmente ajustadas por el anestesiólogo para controlar la presión que entra en el flujómetro y es suministrada al paciente. Localizadas en el circuito de presión intermedia después del regulador de presión del óxido nitroso. Su función es asegurar que si la presión en el circuito de suministración de oxígeno disminuye a menos de 30 psi, el flujo de óxido nitroso se impedirá para evitar la suministración de una mezcla hipóxica al paciente. La función del flujómetro es medir el monto de cada gas que está siendo suministrado al circuito de anestesia y no se debería confundir con la medición del monto de anestésicos vaporizados que está siendo suministrado. Cuando el sistema está conectado a la fuente central, la presión en los flujómetros incrementa. Luego, cuando la máquina está prendida, la cantidad de oxígeno incrementa a alrededor de 250 milímetros por minuto y no disminuirá menos de este número para evitar una mezcla hipóxica. La cantidad de gas introducida al circuito puede ser ajustada y controlada por los diales del flujómetro. La interfase permite que el anestesiólogo controle el porcentaje de oxígeno en la mezcla de gas que está siendo administrada al paciente. Los vaporizadores son cámaras independientes que contienen líquidos anestésicos y cada uno de ellos es específico a un agente anestésico. Puede haber varios vaporizadores con diferentes agentes anestésicos conectados a la máquina de anestesia al mismo tiempo, pero solo uno puede estar activo a la vez. Este control es administrado por un sistema de seguridad en el cual, si un dial se prende, los otros diales de los vaporizadores se bloquean. El dial que controla el flujo de vapor está localizado en la parte superior de este y se prende al presionar el botón localizado atrás del dial y girándolo a la izquierda. Cuando se prende, el gas se desvía hacia el vaporizador. El agente del líquido anestésico se vaporizará y unirá el flujo de gas al circuito anestésico. El monto del agente anestésico que se une a la salida de gas es proporcional al monto de gas desviado al vaporizador, que es controlado por el dial. El circuito anestésico es la parte de la máquina que administra la mezcla de gas al paciente y devuelve lo que el paciente exhala de la máquina. Hay dos tubos plásticos que forman parte del circuito anestésico, uno que se conecta a la entrada y otro que se conecta a la salida. Al final de ambos tubos hay una máscara
que se le pone al paciente para permitir la suministración y devolución de la mezcla de gas. Por último, hay un fuelle manual que está conectado al sistema. Fugas en el circuito anestésico son los problemas más comunes relacionados a la máquina de anestesia. Este problema no solo libera agentes anestésicos que pueden afectar al personal médico, sino que también reduce la anestesia que llega al paciente, lo cual puede resultar en una suministración muy baja para mantener al paciente sedado. Hay dos técnicas para verificar que no haya fugas. El método más común es sumergir el circuito en agua, bloquear un orificio del circuito y soplar en el otro, lo cual causará que se formen burbujas en la zona de fuga. Si el circuito no se puede mover para ser sumergido, se puede utilizar un rocío de agua enjabonada para detectar una fuga. Para realizar esto, rocíe el circuito, bloquee un orificio y sople por el otro. Burbujas deberían aparecer en la zona de fuga. Lo ideal sería utilizar un nuevo circuito de anestesia con cada paciente para mantener esterilidad. Sin embargo, esto no es siempre posible. Bajo estas circunstancias, resina epoxídica debería utilizarse para sellar los agujeros. Están localizados en el punto donde el vaporizador se conecta con la máquina de anestesia para sellar el conector y prevenir fugas. Se podrán acceder a los anillos toroidales solo después de haber removido el vaporizador de la máquina de anestesia, lo cual se puede realizar al desconectarlo y levantarlo. Favor de mantener en cuenta que los vaporizadores son pesados. Anillos toroidales resquebrajados o dañados pueden causar fugas que en torno pueden tener efectos similares al de las fugas en circuitos anestésicos. Estos anillos toroidales se pueden reemplazar con anillos estándares que se pueden adquirir en la mayoría de las ferreterías. Para reemplazar un anillo toroidal defectuoso, simplemente sáquelo y reemplácelo con un anillo toroidal funcional del mismo tamaño. Los rotámetros necesitan ser verificados para ver si todavía están girando, porque a veces se pueden pegar. Debería haber un punto en el rotámetro que permita ver si está girando. Incremente y disminuya el flujo de gas y busque el punto para ver si el rotámetro está girando con el cambio en el flujo de gas. Si no hay punto, haga todo lo posible para determinar si está girando. Si está atascado, el rotámetro necesita ser extraído, limpiado con alcohol y ser instalado de nuevo para corregir el problema. Buen día, compañeros. Hoy nos tocó hacer la exposición sobre la máquina de anestesia. La anestesia general se emplea en ópticos por vía intravenosa. Se utiliza propofol, tiopental, etomidato y ketamina. También tenemos por vía respiratoria empleado el alotano, isofurano, desflura, sevoflurano, todos compuestos halogenados, y el óxido nitroso. Son algunos de los medicamentos que utiliza nuestra máquina de anestesia. También tenemos los analgésicos mayores o opioides naturales como la morfina o sintéticos fentanilo, mepiridina, fentanilo y remifentanilo. Entonces estos son algunos de los fármacos empleados para nuestra máquina de anestesia. Espero les haya gustado el video y pues muchas gracias.